Retomar el tema de la educación de adultos a propósito de la situación actual, sobre cómo se están de alguna manera volviendo, digamos, hacia los mecanismos más institucionalizados de la educación de adultos, nos hace nuevamente repensar algunas cuestiones de la historia y debido a la presencia hoy omnipresente de la situación brasileña, es inescindible, digamos, pensar la educación de adultos y la figura de Paulo Freire, que fue quien inició, bueno, mejor dicho, no lo voy a presentar, pero a mi entender es uno de los pedagogos más importantes del siglo XX y que justamente su trabajo se inició en la educación de adultos, obviamente la amplió, digamos, mucho más. Fue miembro del Partido de los Trabajadores, fue secretario de Educación en el estado de San Pablo por el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, y Paulo Freire a partir de ahí hizo una gran contribución en términos de lo que fue la propia gestión y en términos de lo que es la segunda parte de su obra, que es La Pedagogía de la Esperanza, un libro que siempre vale la pena volver, debido a que es una forma de conceptualizar testimonialmente toda su trayectoria. Volviendo al tema de la educación de adultos, vale la pena decir esto, ¿no? Cómo se inició la educación de adultos, que fue concebida ya como una parte en la Ley 1420 y que tenía que ver básicamente con este desfasaje, o sea, la población infantil iba a ser educada, la población de adultos era necesario que se ponga en línea, digamos, con esa educación que iban a recibir los niños. Pero a poco de andar, rápidamente la educación de adultos empezó a dar cuenta de su propia especificidad, debido a que no es lo mismo educar a un niño que a un adulto, por más que se lo ponga, digamos, en el ámbito escolar como tal, como niño, se lo aniñe. Y por el otro lado, digamos, la influencia, y esto ya es más reciente, a partir de investigaciones que se hacen sobre factores asociados a la llamada calidad educativa, que es calidad de los aprendizajes o los aprendizajes de los alumnos, de la influencia de los propios padres sobre la educación de los chicos. Uh-huh. Esto que a nosotros nos resulta tan obvio, a los maestros sobre todo, resulta tan obvio, en realidad es algo que está comprobado, digamos, a partir de las investigaciones, de qué manera los aprendizajes de los alumnos se potencian a partir de la educación de los padres. Entonces, ya eso hace, digamos, que la educación de adultos sea un área, un sector, en este momento una modalidad, en donde se le debe prestar mucha atención y también darle jerarquía, digamos. Acá justo tenemos a Esteban como invitado, trabajamos bastante sobre la enseñanza de los adultos de nivel secundario en el área de ciencias naturales, ciencias físicas. Discutimos bastante amablemente sobre qué era lo que había que enseñar. Yo aprendí un montón junto con él, con el equipo que formaba con David Aljanati en biología, Laura Lacreu en biología, del mismo enfoque, Mirta Kauderer, que estuvo como invitada en este programa, sí, en el área de química, y discutían con ese equipo que fue para mí sumamente instructivo. Después seguimos en la provincia de Buenos Aires, pero en particular con los adultos, todos los dilemas que se nos planteaban en términos de cómo enseñarle a los adultos que ya venían con saberes, con conocimientos y con creencias bastante sólidas acerca de lo que era la realidad física, la realidad de funcionamiento del mundo, cómo trabajar con ellos, y la verdad que fue un trabajo muy interesante que pudimos realizar. Pero sigo con esta cuestión. La atención que esto nos demanda y la atención que tiene
una evolución histórica, tanto a nivel de lo que eran los contenidos como de su aplicación, debido a que el adulto está inserto, digamos, no solamente en su actividad propia y familiar y social, sino también laboral. Entonces, ver de qué manera en el ámbito laboral se podían extraer estos contenidos o aportar desde estos contenidos para poder hacer una educación propia, digamos, que le facilite y que le provea, digamos, a la educación de adultos. La educación de adultos tuvo ese pasaje, luego se cambió hacia la alfabetización. Eso fue la influencia de los organismos internacionales, pero en una campaña de alfabetización en el norte de Brasil tenemos a Paulo Freire, que introduce algo bien interesante para pensar cómo tener la educación de adultos. Perdón. Y es esta idea de decodificar la realidad. Justamente el elemento de decodificar la realidad que introduce Paulo Freire, entre otros, ¿no?, es un elemento bien interesante como para pensar cómo plantarse, cómo de alguna manera generar un espacio educativo con el adulto, y a partir de eso una decodificación que puede ser de alguna manera compartida entre el alumno y el docente, y pensar esa realidad en términos de decodificación para poder modificarla, mejorarla y transformarla. Bueno, ojalá que esta educación de adultos pueda continuar en nuestro país, ¿no? Un momento bastante crítico para la educación de adultos, para los bachilleratos de adultos y también para las escuelas primarias para adultos, ¿no? El tema del plan Fines, el tema de las becas Progresar, todo eso reactualiza estos comentarios que vos estás haciendo hoy en tu columna, ¿no? Sí, y recuperar este sentido. Ojalá tengamos la oportunidad de recuperar la educación de adultos o por lo menos de conservarla en términos de cuál es el sentido, digamos, de educar a los adultos o hacer una educación de adultos. Y me parece que esas claves todavía están vigentes, las enseñanzas de Paulo Freire, y recomiendo mucho la lectura de este segundo libro, La Pedagogía de la Esperanza, porque es un libro que todavía, y viniendo de él, nos sigue enseñando y nos sigue mostrando caminos como para seguir trabajando y darle sentido a esta tarea. Bien. Gracias, Tito Marengo, por tu columna de esta mañana. Acá, educación de adultos, y también la presencia de alguna manera de Paulo Freire y su pedagogía de la esperanza.